Siempre habrá razones para quejarnos, para llorar, para sentir dolor y sufrir, pero igual siempre habrá razones para darle gracias a Dios. Siempre habrá algo por lo cual debemos darle gracias al Señor, y hoy damos gracias al Señor por su bendición, por permitirnos estar aquí, por este libro hermoso, por la Biblia que, como decía el himno, si te sientes cansado y abatido, débil, confundido, tenemos a quien acudir, al Señor, y en su palabra encontramos nosotros su voz que consuela, su voz que vivifica nuestras vidas, su voz que nos da esperanza. Sea bendito el Señor por su palabra. Este mes de agosto que se celebra internacionalmente, el mes de la Biblia, y siempre, cada mes y cada semana y cada día del año, damos gracias al Señor por su palabra. Nuestro agradecimiento a las radios, a los medios que nos permiten llevar adelante el Evangelio de forma remota a otros lugares donde ni siquiera conocemos, donde no sabemos. Faro Estéreo en 105.9 del FM, www.radiofaro.es.tl, Radio Maranata en www.estereomaranata.listentomeshow.com, Radio Visión en Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, a través de www.radiodiosdepacto.com, Radio Visión en 101.1 del FM en San Pedro Sula, Honduras, Radio Manantial de Vida en 89.3 del FM en Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua. A nuestros oyentes a través de YouTube, que el Señor les bendiga. A través del Buen Pastor TV, Canal 5 de Porticable de San Manuel Chaparrón, que el Señor les bendiga. A través del canal cristiano Puro Evangelio de Jesús, que Dios bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos en el Señor. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 48 de Isaías y agradecemos al Señor por esta porción. Padre Dios, te damos gracias por tus misericordias. Por tu bondad no hemos sido consumidos, Señor. No merecemos nada más que tu castigo, que la ira tuya, Señor. Sin embargo, gracia sobre gracia nos has dado. Tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque en medio de nuestra debilidad, de nuestra pobreza, de nuestra inutilidad, de nuestra incapacidad, Señor, tu brazo fuerte nos ha sostenido, Señor. Adoramos tu nombre, nos alegramos en ti, Señor. Gracias, gracias porque estás con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, la Biblia, y por esta porción que hoy meditaremos, Señor. Pedimos que nos des gracia y sabiduría, entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor, dándonos el discernimiento y la sabiduría para que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones y haga mella en ellos, Señor. Usa a tu siervo, el más pequeño de todos tus siervos, indigno e incapaz. Pero gracias, Señor, porque tú pusiste la disposición en mí y yo puedo decirte esta noche, heme aquí, Señor. Haz como quieras, di lo que quieras. Aquí está tu siervo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Es una porción de reprensión. Dios reprende la infidelidad de Israel, dice el tema de este capítulo. No lo vamos a ver todo, vamos únicamente a ver unos 10, 11 versículos, a considerar esta reprimenda de parte de Dios contra Israel, y que aunque forma parte del Antiguo Testamento, y como hemos dicho, el Antiguo Testamento es la sombra de la gracia, como una sombra también tiene enseñanza y exhortación para nosotros esta noche. Dice así: oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria de Dios, del Dios de Israel.
mas no en verdad ni en justicia. Es que tremendo. El Señor dice: ustedes son el pueblo de Israel, y la palabra Israel quiere decir pueblo de Dios. Ustedes se hacen llamar pueblo de Dios. Ustedes oran e invocan el nombre de Jehová, hacen memoria del Dios de Israel. Pero es de mentiritas, dice. No es en verdad ni es en justicia. Y mis hermanos, no hay cosa más terrible, no hay cosa más dura en este tiempo, mis hermanos, que evangelizar a los cristianos, que predicarle arrepentimiento a los supuestamente salvos. De la misma forma, el profeta Isaías le escribe al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que oran, dice, que invocan el nombre de Dios, que salieron de las aguas de Judá, que juran por el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel. Pero de mentiras, no de verdad, no en justicia, mis hermanos, porque si recordamos al profeta Miqueas cuando dice: me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él demanda de mí. Y en primer lugar dice: hacer justicia. Hacer justicia. Hay quien se queda con el vuelto y de ahí da los diezmos del vuelto, para embarrarle la mano a Dios y que ya Dios no me reprenda. El Señor está pidiendo justicia, que se ande correctamente. Y este pueblo se acercaba a Dios, invocaba su nombre. Miren, hermanos, iglesias enormes hablan de Dios, predican el nombre de Jesús, enseñan el nombre de Jesús, hacen grandes conciertos y actividades, pero no es de verdad ni en justicia. Mis hermanos, más vale que seamos unos 3, pero que andemos en verdad y en justicia, sin hipocresías, sin doblez de espíritu, que seamos transparentes. Al final, mis hermanos, no hay justo ni aun uno delante de Dios, pero sí hay gente sincera, y eso es lo que marca la diferencia. Yo le decía a alguien ayer por la tarde: solo piensa, le dije, que una mala mirada, un mal pensamiento, una mala respuesta o una mentirita blanca, 3. Si tan solo tuvieras una mala mirada, un mal pensamiento y una mentirita blanca en el día, en 10 días son 30, en un mes son 90. ¿Cuánto es en un año? ¿Cuánto es en tu vida entera? Y no nos queda más que reconocer que somos infinitamente pecadores. Pero algo marca la diferencia, mis hermanos: el ser transparentes, el ser sinceros delante de Dios, no apantallar lo que no somos. Realmente, mis hermanos, Dios está pidiendo que andemos en verdad. Y mis hermanos, cuando andamos en verdad, si hablamos verdad, lo que tenemos que hacer es que reconocer que somos pecadores, pues, infinitamente pecadores. Pero a la larga me gozo de saberme pecador. Oiga lo que voy a decir. Porque habían 99 ovejas en el desierto, dice San Lucas. No dice que en el aprisco, como Juan Romero le puso al himno. En la Biblia dice en el desierto. El pastor dejó 99 solas en el desierto, sin agua y sin comida, porque eran justos que no necesitaban arrepentimiento, y fue tras la perdida. Para que tengas parte con Cristo es necesario que te reconozcas ser la oveja perdida. Y esta porción toda, mis hermanos, nos habla de un pueblo rebelde, de un pueblo torcido, de un pueblo que no andaba en verdad ni en justicia. Dice el versículo 2: ustedes se llaman ser de la santa ciudad
y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Pero les acaba de decir que es de mentiritas. Y la gente se jacta y dice: yo soy de la iglesia tal, soy miembro activo, soy presidente de esto, de aquello, presbítero, lo que quiera llamarse. Pero necesitamos recordar la última frase del versículo primero que dice: mas no es en verdad ni en justicia. Y el Señor advierte, dice: lo que pasó ya antes yo lo había dicho, dice el Señor, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro es tu cuello y tu frente de bronce no te cabe. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera tu desvarío, antes de que sucediera tu pecado, antes de que sucediera tu rebelión. Yo lo advertí, dice el Señor, para que el día de mañana no dijeras que tu imagen, que tu ídolo de escultura y de fundición fue el que dijo estas cosas. Mis hermanos, al final todo ya está escrito, pues. Esto que ahora estoy viviendo ya está escrito, para que nadie le atribuya la gloria a nadie más sino al Señor. De antemano Él nos conoce, Él sabe nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y dice: yo lo advertí porque yo sé que tienes la nuca de hierro, dice, cerviz de hierro, dice, y la frente de bronce no te cala. Y mis hermanos, qué difícil, porque al final nosotros somos así. Estamos a la sombra de un púlpito escuchando palabra de Dios y aún así cada día le fallamos al Señor. Y el Señor lo sabía y por eso lo advierte en su palabra. Lo más triste, mis hermanos, es esa nuca de hierro y esa frente de bronce que no, yo soy santo. Cuando deberíamos de doblar nuestras rodillas y quebrarnos en la presencia de Dios y reconocer nuestra necesidad de Él. Nunca estaremos lo suficientemente arrepentidos a causa de la multitud de nuestros pecados, ni nunca seremos lo suficientemente agradecidos a causa de la muchedumbre de su gracia y de su amor para nosotros al venir a morir en el Calvario para salvarnos. Ni nunca seremos lo suficientemente dignos de hallarnos en pie delante del Señor si no fuera por la sangre del Cordero. Este es un evangelio que duele en los oídos al oírlo. ¿O no dice así el profeta? Que vendría palabra que haría, dice, rechinar los oídos y dolería al oírla. Y esta es la palabra de verdad, hermanos. Solo Dios es santo, 3 veces santo. Solo Dios es justo. Solo Dios es perfecto. Por eso a Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Si alguna justicia es hallada en nosotros, es obra de Él justo. Si alguna gracia es hallada en nosotros, es solo de Él y para Él sea la gloria. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día habías oído, para que no digas: he aquí, yo ya lo sabía. Dice que Dios nos sorprende. Dice que Dios hace cosas nuevas, que nos deja con la boca abierta cuando actúa. Y decimos: a nadie más se le hubiera ocurrido, solo Dios pudo hacerlo. Uno ve las respuestas a sus peticiones, mis hermanos, de formas tan inverosímiles, hermanos, de formas
tan increíbles, y uno dice, yo esperaba que Dios me respondiera, yo creo que Dios es el Dios que predico, el Dios al que yo le oro me iba a contestar, pero no me imaginé que así. ¿Sabe por qué dice que es para que no digamos, yo ya sabía? Él nos sorprende para que siempre la gloria sea de Él. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Y dice el Señor que Él de antemano puso la palabra, pero oiga, dice, ciertamente no se abrió tu oído. Mis hermanos, viene uno a caer en cuenta hasta cuando ya metió las patas. Y dice uno, pero si esto lo decía la Biblia. Y el Señor dice que entorpeció el oído nuestro por cuanto somos rebeldes y desleales, dice. Y habíamos de desobedecer. Y por eso te llamé rebelde desde el vientre, dice. Y tenemos entonces el caso de un Jacob. La palabra Jacob quiere decir engañador. Y desde el vientre Dios le dio, y se va a llamar Jacob, se va a llamar engañador, se va a llamar mañoso, tranza. Está la historia de aquel Jabes, ¿verdad? Que desde chiquitillo le pusieron Jabes, que traducido es dolor. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. No le cambió el nombre, pero tuvo misericordia de él. Quizá tu nombre signifique bonita, preciosa, agraciada. Pero a los ojos de Dios Él sabe que somos rebeldes, que somos contumaces, que nuestro corazón está inclinado al mal. Alguien me contradecía en el internet hace un par de días y dice, yo no creo que Dios busque al hombre, dice, sino que el hombre busca a Dios, dice. ¿De dónde, mis hermanos, el ser humano con una genética de pecado corrupta dispone a buscar al santo? La oveja perdida, trabada en un espino, fue a buscar al pastor. La moneda bajo el polvo dijo, aquí estoy yo, sáquenme. Es más, le tengo noticias. Lo que Dios hace cuando venimos a Él no es sanar a un enfermo, sino resucitar a un muerto. Estábamos muertos en delitos y pecados, y un muerto nada sabe, un muerto nada entiende. El muerto, mis hermanos, está muerto y no entiende ni sabe, hasta que Dios os obra un milagro por el poder de la palabra, y esa persona resucita a la vida del Espíritu, y entonces dice, sí, yo quiero. Pero el milagro lo hizo el Señor al resucitarnos a la vida espiritual. Por eso dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y por eso dice aquel otro versículo, oiga, qué tremendo, porque muchas veces lo repetimos, pero como que tenemos, como dice aquí, hermanos, somos rebeldes y la nuca de hierro y la frente de bronce. El versículo dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quién los escoge? ¿Quién hace la elección de quién sí y quién no? No dice muchos son los llamados, pero pocos aceptan. Dice, muchos son los llamados, pero pocos son los que Él escoge. Entonces no se aflija usted que en la iglesia nos hallamos pocos. Ojalá y Dios quiera que los pocos que estamos aquí seamos de los escogidos. Y perdone si lo pongo en duda, pero pocos son los escogidos. Y el versículo 9 dice, mis hermanos, por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía, dice el Señor,
la reprimiré para no destruirte. Oiga, Dios te salva no porque tú eres la niña de sus ojos. Te salva para alabanza de Él. Te salva para gloria de Él, por amor de su nombre, para que nadie diga, ese Dios no pudo salvarlos. ¿Se recuerda usted, hermano, cuando Dios le dijo a Moisés, quítate, déjame que los consuma con fuego y levantaré de ti una gran nación? Y Moisés le dijo, no, le dijo, por amor de tu nombre no hagas eso, porque dirán los egipcios, los sacó de tierra de Egipto y no fue capaz de hacerlos cruzar el desierto. Ese mismo sentir que había en Moisés, mis hermanos, es el sentir de Dios. Es para gloria de Dios. Si Dios te sana, no es porque diste bastantes diezmos este año, es para gloria de su nombre. Es por amor de su nombre, por amor de sí mismo, por amor de mi nombre, dice. Mis hermanos, este evangelio duele al oído, porque la gente está acostumbrada a que le rasquen el oído, que sentí rico cuando, tan chulo que nos dijo el predicador, princesita de Dios, dijo, campeón, dice. Y le vuelvo a decir, si usted fuera un campeón, Dios no hubiera venido a clavarse en una cruz, hubiera venido a darle un trofeo a usted. Si usted fuera la princesita de Dios, no hubiera venido él a clavarse en un madero, hubiera venido a ponerte una coronita. Pero vino a clavarse en un madero, porque en realidad ni princesitas ni campeoncitos, sino bola de sinvergüenzas. ¿Cómo dice, mis hermanos? Te llamé rebelde desde el vientre. Gente chueca, gente rebelde, gente ruina, hijo de don Rufino que le dicen, esos escogió Dios. Aleluya. ¿O no dice así 1 Corintios 1? Lo vil y menospreciable del mundo escogió Dios. A veces nosotros nos entristecemos porque como uno nació en una familia pobre y no hemos logrado superarnos, y mire que bendito sea el Señor la miseria, bendito sea el Señor la pobreza, bendito sea Dios los problemas, bendito sea Dios los desprecios, bendito sea Dios que le caigo mal, porque prefiero que el Señor me escoja y que el mundo me desprecie. Mira el versículo 10, dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Mis hermanos, para que Dios nos escoja, para que Dios haga esa escogencia de la que dice muchos son llamados y pocos escogidos, es necesario pasar por el horno de la aflicción. Y ahí está el detalle de esta predicación, mis hermanos. Decirle al Señor, bendito sea tu nombre por las pruebas, bendito sea tu nombre por las aflicciones de la vida, bendito sea tu nombre, Señor, por los desprecios, bendito sea Dios por las calumnias, bendito sea Dios por todo lo que digan de mí, bendito sea Dios cada vez que me meten zancadilla y caigo y me golpeo. Señor, sea bendito tu nombre, gracias, porque en medio de esa dificultad tú me escogiste a mí. Este versículo por mucho tiempo lo he guardado en mi corazón. En medio de mis aflicciones he tenido en mi corazón este versículo que dice, te he escogido en horno de aflicción. Pero oiga el versículo 11, por mí, por amor de mí mismo, por amor de mi nombre, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Mi honra no la daré a otro. Yo escogí al Señor, dice. Quítese ese orgullo, porque esa honra le pertenece al Señor. Él lo escogió a usted. Busque a Dios, le dicen. Dios no está perdido. Dios nos buscó a nosotros. Esa elección divina, mis hermanos, nos hace verdaderamente escogidos.
Hace unas semanas, hablando de los apóstoles y del Apocalipsis, ahí en el 13 de San Marcos, yo les decía de cómo habían 11 discípulos, 11 apóstoles, y uno de ellos fue traidor, y los otros 11 tiraron la moneda, una perinola, unos dados, no sé, y se echaron suertes para escoger a otro apóstol. Y le dijeron a Matías: a vos te cayó. Pero ese no era elegido de Dios. Y entonces Dios tuvo que aparecérsele en el camino a Damasco a uno llamado Saulo de Tarso, y lo hizo su apóstol. Porque no es el que los hombres escogen, no es a la suerte, no es a dedo. La verdadera elección la hace el Señor. En las iglesias se le da privilegios hacia dedo, aquel porque da bastantes diezmos, aquella porque me cae bonito, y se reparten los privilegios y los dones. Y tal vez tú seas ese que quedó en la última banca, al que nadie le pasa balón. Yo te recuerdo que la verdadera elección la hace el Señor. No es cosa despreciable el haber sido elegidos de Dios. La elección divina hace verdaderos escogidos. Es mejor ser elegido de Dios y no el hijo predilecto de todo el pueblo. Es mejor ser escogido de Dios y caerle mal a todo el mundo, que si tengo a Cristo lo tengo todo. Que a pesar de los inconvenientes que lleve consigo el ser un escogido de Dios, vale la pena. Vale la pena. Debemos, hermanos, gozarnos, de alegrarnos. De la misma forma en que los judíos comían las hierbas amargas con gozo. Ellos celebraban la Pascua y comían hierbas amargas y pan sin levadura, un pan tieso. Y lo comían con alegría, porque Dios los había escogido para sacarlos de Egipto. Así, mis hermanos, nosotros debemos de tomar las aflicciones con alegría. Así nosotros, mis hermanos, debemos de recibir los desprecios con gozo. Así, mis hermanos, con esa misma alegría nosotros debemos de alegrarnos en medio de las dificultades, de los tropiezos de la vida, porque al final el texto dice: te he escogido en horno de aflicción. Bendito sea el Señor que nos ha escogido por su misericordia. Nosotros escogemos el horno de la aflicción porque ahí nos escogió el Señor. Hermanos, por difícil que sea la dificultad, 3 varones hebreos, mis hermanos, son condenados a muerte, a ser quemados en un horno precalentado 7 veces más de lo normal, con el fin de destruirlos por causa de su fe. Pero Dios los había escogido para dar gloria a su nombre. Y ahí, metidos en el horno, el rey observa de lejos y dice: bueno, ¿y no eran 3? Que ahora veo 4. Porque en medio del horno de la aflicción, en medio de las dificultades, en medio de toda crisis, mis hermanos, yo estoy seguro que el Señor está conmigo. Muchas veces, desesperado, tengo que doblar mis rodillas y humillarme al polvo y clamarle con todas mis fuerzas. Y brevemente pasa el tiempo y veo su mano. Veo su mano sosteniéndome, ayudándome. Bendito sea Dios por el horno de la aflicción, porque si es necesario un horno de aflicción para que Dios esté a mi lado, bendito sea su nombre. Somos elegidos como un pueblo afligido y no como un pueblo próspero. No en un palacio, sino en un horno de aflicción, en el horno del desprecio, en el horno de la necesidad, de la apretura. Porque de esa manera, mis hermanos, porque de esa manera la gloria es del Señor. Ay, a mí Dios me escogió porque como soy el rey de Inglaterra, ¿va? A mí Dios me eligió por eso, porque soy el presidente de Guatemala, ¿va?
Al contrario, no nos sacó de un palacio, no nos sacó de un castillo. En horno de aflicción, Él puso su dedo sobre mí. Porque como dice el versículo 11, por mí, dice el Señor, por amor de mí mismo lo haré. Para que no sea amancillado mi nombre, para que nadie se burle del nombre de Jesús. Y mi honra, dice, no se la daré a nadie. A nadie. El verdadero cristiano, mis hermanos, el verdadero cristiano dobla sus rodillas y se humilla y dice que solo es por la obra de Dios. El verdadero cristiano no puede ser jactancioso de su salvación, de sus triunfos, de sus logros, de sus libros, de sus escritos, de sus discos. Jamás el verdadero cristiano se humilla y dice: toda la gloria es de Él. Lo hizo por amor de sí mismo, por amor de su nombre. Somos elegidos como un pueblo afligido, hermanos. En el horno desaparece toda hermosura. En el horno la forma se destruye. En el horno se pierde la fuerza. En el horno toda gloria humana se consume y solo queda gloria para el Señor. Sin embargo, allí en el horno es donde el amor eterno revela sus secretos y hace una elección. Él escoge en el horno de la prueba. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. En el tiempo de la prueba más cruel, Dios nos ha llamado a nosotros y nosotros irremediablemente tuvimos que responder positivamente al llamado de Dios. Porque ¿quién podría resistirse al llamado de Dios, mis hermanos? ¿Quién podría resistirse al llamado del Señor? Irremediablemente dijimos sí. Y hemos aceptado el horno a cambio de la dicha de que Él esté con nosotros. Él ha manifestado que ciertamente por su elección venimos a ser sus hijos. Por eso, mis hermanos, tengo que decirles, cualquiera sea la adversidad, la lucha, la vergüenza que estés pasando, si hoy se enciende el horno 7 veces más de lo que suele estar, no tengamos miedo, mis hermanos, porque el glorioso Hijo de Dios se paseará con nosotros por en medio de los carbones encendidos. Si estás pasando una dificultad, por terrible que sea, hermano, dale gloria al Señor, porque en medio de las aflicciones habitan aquellos sobre los cuales el Señor ha hecho su escogencia bendita. Yo te doy gracias, Señor, porque como dice la Escritura, allá en la carta a los Efesios, capítulo 1, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo en el amado, para que fuésemos a la semejanza de aquel que nos llamó. Y Señor, en medio de las dificultades y de las luchas, de las enfermedades, de los desprecios, de los señalamientos, en medio de cualquier horno, por difícil que sea, Señor, puedo verte a mi lado, sosteniéndome, Señor, hasta hoy. Y sé, Señor, que como lo has hecho, lo harás una y otra y 1000 veces, Señor, si fuera necesario. Y yo te doy gracias por las aflicciones, Señor. Si las aflicciones son necesarias a cambio de que tú me escojas a mí, las acepto con gozo, Señor, como los hebreos, Señor, comían las hierbas amargas y el pan sin leudar. Así, Señor, digeriré cada dificultad de la vida
por amarga que ésta sea, a cambio de quedarme contigo, Señor. Sea bendito tu nombre, sea honrado tu nombre, Señor. Sea solo para ti toda honra y toda gloria, porque aun siendo rebeldes, de cerviz de acero y frente de bronce, aún así, Señor, tú nos escogiste por amor a ti mismo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.